Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En los últimos meses, la gripe aviar se ha extendido no solo en 26 países, también ha logrado afectar a 48 especies de mamíferos en el mundo. Por eso, los expertos la consideran una panzotia, el equivalente a una pandemia en los humanos. La popularidad de los aguacates lamentablemente ha traído consecuencias negativas en los bosques de México. Diversos estudios señalan que este cultivo ha fragmentado zonas forestales en Michoacán, amenaza la biodiversidad, consume agua en exceso y transforma las sociedades locales. Y seguimos conociendo los terribles impactos ambientales de la minería ilegal de oro en la Amazonía. En Perú, un nuevo estudio halló que las aves que se alimentan de peces y de insectos en las zonas mineras de Madre de Dios presentan niveles de mercurio muy altos. Algunas de las especies incluso tienen las cifras más altas de mercurio en Sudamérica. Un grupo de científicos descubrió más de 100 especies marinas que podrían ser nuevas para la ciencia. Una expedición exploró 10 montes submarinos de las dorsales de Nazca y de Juan Fernández en el sureste del Océano Pacífico y calcula que más de 100 especies descubiertas podrían ser nuevas para la ciencia. Estos hallazgos son clave para la que se podría convertir en la primera área protegida en aguas internacionales. Y aquí la nota más importante. A raíz de los incendios de grandes extensiones de páramos en Colombia a inicios de año, volvió a surgir la pregunta sobre qué método debería aplicarse en este caso, la reforestación o la restauración. Hablamos con expertos para despejar la duda. Hoy nos acompaña Antonio Paz, editor para Colombia en Monga Latam y quien le hizo esta misma pregunta a los expertos. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, gracias. Antonio, suena similar, pero ¿cuáles son las diferencias entre reforestar y restaurar? Bueno, es un poco extenso, pero trataré como de sintetizar un poco lo que me explicaron los expertos. En los procesos de restauración a veces hay procesos de reforestación, es lo primero, pero en la reforestación no se habla de restauración o no estamos hablando de restauración. La reforestación, ya para entrar en materia, tiene más que ver como con la siembra de árboles o plantas, la recuperación de cobertura vegetal, pero no necesariamente con la recuperación de ecosistemas, de la funcionalidad de todo el sistema ecológico, tanto de flora y fauna como de suelo y recurso hídrico. La restauración sí se preocupa por eso, y la restauración también puede ser en ecosistemas, no necesariamente de bosques, sino que también podemos hablar de restauración de humedales, de páramos, de desiertos, de corales, de ecosistemas de manglares, etc. Entonces, la reforestación también está muy ligado como al concepto de silvicultura, que es volver a poner como bosque, pero la restauración se preocupa por que se recuperen todas las funciones ecológicas del ecosistema que se vio afectado, ya sea por cualquier disturbio, deforestación o por un incendio, etcétera. Ahora, en cuanto a los páramos afectados, Antonio, ¿cómo deberían actuar las autoridades o qué dicen los expertos sobre cómo se debería actuar? Bueno, Richard, en cuanto a eso, al principio hubo preocupación por parte de los científicos y de los institutos que trabajan con temas de biodiversidad, porque salieron iniciativas muy bien intencionadas de ir a reforestar, por ejemplo, los páramos, de ir a sembrar, pero entonces habían varias cosas ahí que llamaban la atención, y es que un ecosistema de páramo pues no tiene árboles, es por lo general pastos y arbustos pequeños y medianos, y también pues el tema que mencionaban es que empezar de primera en un primer momento con la siembra de árboles no es como lo recomendable, porque el ecosistema de páramo todavía está muy sensible y hay pequeñas plántulas que pueden estar creciendo y se pueden ver afectadas o se pueden morir por los pisos o por el ingreso a la zona. Además, también los ecosistemas de páramo suelen ser resilientes, no significa que el fuego no les haga daño, obviamente cualquier incendio es algo negativo, pero resisten bastante bien y tienen semillas, muchas semillas que se dispersan generalmente por el viento. Entonces los expertos recomiendan es que al principio no se haga nada,
que se haga un monitoreo de ver cómo el ecosistema se va recuperando del incendio, y a los 6 meses ir a ver cómo está la situación, qué especies están germinando en los sitios que fueron, por ejemplo, quemados, y qué está ocurriendo ahí para hacer un diagnóstico y tratarse una hoja de ruta para ver cómo se puede apoyar al ecosistema. Y al año hacer pues un monitoreo constante, y al año pues revisar qué ha pasado con él, y si es necesario ver dónde el ecosistema necesita ayuda, en este caso pues humana, como con la siembra de algunas especies o la reubicación de algunas plantas, por ejemplo, en algún sitio. Pero para concluir, básicamente, en el 90% de los casos, Robert Hofstede, que es un experto en páramos en Colombia y Ecuador, dice que no hay que intervenir, que hay que dejar a la naturaleza que haga su trabajo sola. Y solamente en pocos casos se necesita algún apoyo muy puntual que te lo va dando te lo va indicando ese primer año de monitoreo. Claro, por ejemplo, Antonio, ¿qué consecuencias tendría una siembra masiva sin planeación? Hay varias cosas ahí. Primero que pues depende de las especies que vayas a sembrar, ¿no? Hay que asegurarse que sean autóctonas, porque puedes sembrar especies que no son del ecosistema y así crezcan, pues eso no lo beneficia para nada. Lo otro es que hay que tener mucho cuidado con el tema genético, porque no es lo mismo, por ejemplo, sembrar frailejones de la cordillera central en la oriental o de la oriental en la central, es decir, llevar genes que no son de la zona a otra, porque hace que las especies pues sean más propensas a sufrir, por ejemplo, enfermedades o alterarse pues como el ecosistema ahí. Es un tema un poco complejo, el tema genético, pero también es algo que les preocupa mucho a los expertos. Y lo otro también es que si se siembra sin un plan, puedes de pronto crear como una monopolización de una sola especie, ¿no? Y que no haya espacio para que otras que también son indispensables para el ecosistema crezcan y el lugar sea colonizado solo, por ejemplo, por una especie. Recuerden que la nota completa la encuentran en Monga by Latam. Muchas gracias, Antonio, por este resumen y por despejarnos las dudas. Muchas gracias, Richard, por la invitación. Y para cerrar, una historia de esperanza. En Bolivia, 3 comunidades indígenas de la Amazonía han logrado gestionar sus recursos hídricos y estar preparados contra las fuertes sequías e inundaciones que está provocando el cambio climático. Los pobladores indígenas obtienen el agua de varias vertientes y la trasladan en tuberías por kilómetros hasta llevarla a sus hogares. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga by Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.